Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Damos inicio a la primera mesa de opinión de Antioquia. Saludo a doña María Andrea. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo me le da ayer? ¿Qué nombre le puse? Ana. 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 Pero Uno más con la lista. Usted me confunde. Me gusta su coleccionando. corbata. Hombre, muchas gracias, don Está Nacho, la bonita. orden. Me gusta esa corbata. Vamos a ver que llegue la cámara. ¿Llegó la cámara? Sí, No ha llegado. No ha llegado. Nunca llegó No la llegó el cámara. productor. ¿El productor será que no está en el máster? Ah, llegó. La corbata. Nos quedamos sin ver cuál es la corbata de La Juan expectativa Bernardo. que dará para el desarrollo del programa. ¿no? llega. Y no, por fin llegó, Por fin José, llegó. 20 años después. 20 años. Muy bien, don José, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Muy bien, don Duber. Muy bien, Nacho. Lo veo como muy alborotado. Usted me tiene para contarme una historia de un atraco y un Sí, secuestro. ¿Qué pasó? Es un atraco, Nacho, que se produjo acá en la ciudad de Medellín, exactamente en el barrio Manrique. Y eso fue un atraco que se produjo el día de ayer, cerca de las 10 de la mañana, a un vehículo de Coltabaco, esta empresa pues que reparte cigarrillos. Lo particular, Nacho, es que mire, el vehículo se dirigía por la carrera 44 con calle 80 y justo allí, pues, la persona que conducía el vehículo fue abordado por un sujeto, quien lo intimidó con un arma y le dijo, bueno, deme su celular y vamos a hacer todo el recorrido normal como usted hace el recorrido. Juntos. Entonces se fue a hacer el recorrido juntos y mientras él llegaba a las tiendas, pues los otros recibían el dinero y él no podía obviamente alertar la situación. El caso, Nacho, fue que durante todo el recorrido, que duró varias horas, el hombre no se pudo comunicar con la empresa y fueron cerca de 8 hombres los que se le montaron en el vehículo e iban de tienda en tienda reclamando el producido o la venta de esos cigarrillos. En total, Nacho, de acuerdo a un informe entregado preliminarmente, se robaron algunos cigarrillos de diferentes marcas avaluados en 2 millones de pesos, pero sí la suma de 7 millones de pesos, producto pues de la venta que se había hecho y que el dinero que él venía a recoger. ¿Qué Es modalidad? hurto con un secuestro. Qué modalidad tan extraña. Bastante, Grave. sí, muy grave. Eso ni lo deberíamos contar, ya le estamos alborotando la imaginación a muchos aquí, ¿sí o no, María Andrea? Oiga, está... Bueno, entonces... Nacho, pero eso no hay necesidad de alborotar a nadie, eso lo saben. Antes hay que contarlo para que... Bueno, entonces para que sepa que ya les va a tocar ir casi que con escolta. ¿Qué dijo el gobernador de Antioquia? Ayer pues, leímos el trino que hizo el gobernador. Vi Ay, que ese le trino. dieron varillita por ahí a algunos, usted en vacaciones, entonces cuando venga mejor hablamos. O sea, todos los detractores. Para eso hay Del que gobernador. tener en cuenta un contexto, Nacho, y es que el gobernador reaccionó porque ayer el comité de empalme se reunió con Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín. Lo que sucedió fue que el exsecretario reunió a varios alcaldes, o a los 10 alcaldes o sus emisarios del área metropolitana. Sostuvieron una reunión, incluso en esta reunión también estuvo Daniel Quintero Calle, donde hablaron de varios proyectos que se asumiría que representaría a todo el departamento de Antioquia. Pero si vamos más allá, el gobernador de Antioquia reacciona a esto porque él dice, bueno, son dos cosas diferentes. Una situación es que el presidente electo, Gustavo Petro, nombre a Esteban Restrepo como su emisario o representante de presidencia para que haya un enlace con la gobernación de Antioquia. Pero ¿quién es el representante de la gobernación de Antioquia para que se reúna con Esteban Restrepo? Eso no existe. En esa reunión que se llevó a cabo ayer no había ningún representante, ningún vocero del gobernador y por eso ese trino, Nacho, que usted leyó ayer terminando la tarde. En este trino reaccionó inmediatamente Esteban Restrepo, en el cual Esteban Restrepo le responde que él simplemente está cumpliendo con una designación que le da, con humildad, lo califica a él, con una instrucción que le hace el presidente electo para sumar ese granito de arena al departamento de Antioquia. Pero al final añade diciendo que lo invito a que cuando vuelva de sus vacaciones, está en vacaciones el nos gobernador. sentemos. En este momento hay gobernador Mire, encargado hasta el próximo Andrés- 10 de julio. Andrés Fernando Mesa ayer alborotó la cosa, los temas fundamentales de Antioquia, es un trino, lo leo textualmente, ¿cómo es que dice? Abro comillas, los temas fundamentales de Antioquia no dan a espera sus vacaciones y lamentables ausencias. Los canales de comunicación en Empalme los define el presidente @Gustavo Petro, sus aportes también serán bienvenidos. Mejor dicho, se Pero fueron Nacho, todos, lo que pasa es que acá evidentemente hay pero un no fue el teléfono único que se roto fue de por lo vacaciones, siguiente ¿no? y si me permite le puedo conectar Sí, con lo claro. que dijo el presidente de la Asamblea.
Una cosa es que, o al parecer, hay un teléfono roto allí porque el presidente Gustavo Petro designa a Esteban Restrepo como su emisario desde la presidencia entrante, que se posesiona el próximo 7 de agosto. Pero ¿quién es el emisario de la gobernación de Antioquia? Por eso hablamos con el presidente de la Asamblea, el señor José Luis Noreña, para que nos indicara cuál era su percepción frente a este trino del gobernador. Y lo que dijo el señor Noreña es que hoy en la tarde enviarían una carta al presidente electo Gustavo Petro para pedirle, con mucho respeto, que en el próximo empalme incluya a los 26 diputados o una comisión, porque estos 26 diputados son los que están representando las 5 subregiones del departamento, para eso se eligieron. Las 9, gracias José. Y pues que también incluyera, por supuesto, al gobernador de Antioquia. Esto dijo José Luis Noreña. Con mucho respeto le escribiré una carta al presidente entrante, al doctor Gustavo Petro, diciéndole de la necesidad de que en el próximo empalme estén la Asamblea Departamental de Antioquia, una comisión de la Asamblea Departamental de Antioquia y también un respaldo total al gobernador Aníbal Gaviria. Yo no entiendo cómo unas personas que vienen directamente de la Alcaldía de Medellín se proclaman para hacer el empalme con el Departamento de Antioquia, cuando el Departamento de Antioquia en realidad quien conoce todas sus necesidades es el gobernador de Antioquia y la Asamblea Departamental de Antioquia, en la cual somos 26 diputados. Bueno, acá ustedes me estaban preguntando que si Esteban Restrepo sí lo nombró Gustavo Petro. Esa comunicación salió hace más o menos unas 3 semanas, después de que se conociera que el señor Petro ganó la presidencia. Ayer durante esta reunión de empalme salieron algunos proyectos sobre los cuales se iba a dar prioridad. Reunión, les recuerdo, donde no hubo ninguna autoridad del departamento de Antioquia. Hablaron de Hidroituango, hablaron de los proyectos del metro de la 80 que corresponden necesariamente al área metropolitana. Hablaron además de los 5 metrocables, pero le preguntamos al diputado José Luis Noreña, venga, ¿cuáles son esos proyectos que ustedes han discutido dentro de la Duma y que realmente representan ese sentir del departamento? Y esos son los proyectos que dijo el diputado que se deben de priorizar para Antioquia. El Tren del Río, hay que mirar también el Tren del Río. ¿Para qué? Para desarrollar la viabilidad en toda el área metropolitana. Proyectos importantes como el túnel del Toyo, proyectos importantes como lo es la segunda pista del aeropuerto de Río Negro, otro proyecto importante para el departamento de Antioquia y Colombia, proyectos importantes como es el puerto de Urabá, también necesitamos sacar el puerto adelante. Hay otros proyectos importantes como son los circuitos viales que anunció el gobernador Aníbal Gaviria y necesitamos un apoyo de la nación también en estos proyectos. El Tren del Río. El Tren del Río y tanta cosa. Hoy tenemos un tema que vale la pena que ustedes se queden bastante conectados a Nos Cogió la Mecha. Nos Cogió la Noche, la Mecha. La Mecha se prendió. ¿Cuánto le aporta Antioquia al país? Vamos a tener un análisis muy completo con nuestro invitado, el cual me dejó bastante sorprendido cuando lo estudié y lo leí. Vamos a tener bastantes datos que generan mucho interés en esta región del país, porque realmente es una región bastante productiva. Bueno, sigamos con sus temas, María Andrea, porque ayer hablamos del centro de Medellín. ¿Duel sí fue? María Andrea estuvo, Nacho, muy por allá, entonces, porque hoy en el debate, recordemos que el Consejo se iba a hablar sobre el tema. Cuénteme qué pasó en el Consejo, estuvimos, miramos. Vean, Nacho, citaron por lo menos a 10 secretarías. Y también unas direcciones descentralizadas de la Alcaldía de Medellín, movilidad, es decir, las secretarías que involucran el contexto de lo que es el centro de Medellín, movilidad, seguridad ciudadana, estuvo en varias, estuvo educación, se me van otras en este momento, estuvo la Secretaría de Infraestructura, estuvo Medio Ambiente. Hay varios temas problemáticos y decía uno de los concejales, que fue de los citantes, el concejal Jaime Cuartas, que realmente lo que se debe determinar no es cuánta inversión, sino en qué se está invirtiendo, porque incluso daba una cifra, y es que realmente en el centro están habitando más o menos unos 75.000 personas, pero hay una población flotante de 1.500.000 aproximadamente. Esa población flotante de 1.500.000 personas, dice el concejal, pues no le duele el centro de Medellín y por lo tanto no hay una apropiación. Vamos a escuchar qué es lo que dice el concejal, de cuáles son esas partes críticas, para después contarles qué fue lo que dijo Corpocentro. Por el centro pueden llegar a tener en un día normal hasta 1.500.000 personas transitando el centro, la población flotante más grande de la ciudad, y solo habitan 78.000 personas en el centro de Medellín. Esto genera un desbalance muy grande, porque no hay un sentido de pertenencia. Además necesitamos colonizar más los espacios. Se ha ido gran parte del comercio,
hay un serio deterioro del espacio público, hay unos problemas serios de movilidad, es uno de los lugares de la ciudad donde más incidentes con peatones se presentan y muertes por atropellamiento en el espacio público, en la vía. Además de eso, los asuntos relacionados con el microtráfico, con la inseguridad. Mire, movilidad, espacio público, los habitantes de calle, seguridad y microtráfico. Corpocentro, el director, dijo que uno de los sectores que si no se intervienen ya se va a convertir en el nuevo Bronx va a ser el sector de Niquitao. Esto porque allí están conviviendo personas extranjeras, especialmente venezolanos. Hay habitantes de calle que están llegando y se están quedando allí, población indígena también, y dijo que se tiene que intervenir inmediatamente, y ahí fue donde se centró la mayor preocupación en este debate. Hoy el centro tiene una olla que está creciendo, que está ubicada en Niquitao, y nos preocupa que al intervenir la olla del Bronx se genere un nuevo Bronx en esa entrada al centro de la ciudad de Medellín. Oiga, ¿cómo vamos en esa montada en bicicleta? Cuente a ver. Nacho, hoy es una ruta bastante difícil para los colombianos porque el pavé, que recordemos que es entre pavimento y tierra, que siempre los termina dejando vueltos nada a nivel de apariencia, pero con mucha jerarquía los colombianos la corrieron y lograron salvar el día. Vea, Rigoberto Urán por lo menos fue uno de los que la sufrió, la batalló, pero que finalmente ascendió 13 posiciones, o corrijo, 30 posiciones en la clasificación general y terminó con buenas reacciones. Él dice que tiene piernas y espera que el día viernes pues le sonría a los colombianos, a los escarabajos, esos pequeños visos de montañas que se van a ver seguramente para empezar a escalar en la clasificación general, por lo menos en el top 10. ¿Qué dijo Rigoberto sobre cómo le fue? Aquí lo escuchamos. Eso, marica, es una lotería. Uno dice disfrutar del ciclismo. O disfrutar. Marica, pero hoy no se disfruta nada, y sobre todo de tener suerte de no pinchar y no de caerse. Y bueno, digamos que ya vieron ustedes, eso es una puta locura. Y tener buena pierna, huevón. No lograr, huevón. Si no hubiera tirado buena pierna, ya estaría por allá persiguiendo marica. Yo espero que mañana inicie otro tour. Y ya que es más duro todavía. Mañana son 220 kilómetros, 230. Bueno, ¿y cómo seguimos en...? Nacho, sin embargo, el mejor colombiano ya en 2 etapas seguidas sigue siendo el señor Nairo Quintana, de pronto no tan jugoso para dar declaraciones como Rigoberto Urán, pero que ha respondido, le respondió a la planicie, le respondió a la contrarreloj y le respondió también a lo que tiene que ver con el pavé. Así terminó Nairo Quintana. Es una etapa que traíamos con muchos nervios, es una etapa en la que pensábamos mucho y bueno, tensionante todo el día. Estuvimos trabajando muy bien con el equipo, nos han salido las cosas bien, el equipo estuvo muy fuerte, siempre rodando en cabeza de los primeros corredores, y eso ha hecho pues que al final del día hayamos terminado bien. María Andrea hace un comentario bastante válido. Terminaron vueltos nada. El polvero, la tierra. Mucho polvo, mucha tierra. ¿Se imagina la bañada? No, y me cuestiona mucho, José, creo que tienes la experiencia de las bicicletas, no se dañan mucho ahí, o sea, me imagino una bicicleta ahí en las bicicletas sufren. Carrera destapada acá en Antioquia. Sufre el ciclista, pero pues obviamente como son equipos con mucha infraestructura, bueno, tienen mecánicos, repuestos. Mañana montan otra bicicleta nueva. Exacto. 220 kilómetros. Qué pedaleadita. Don Duber, ¿qué pasó en San Lucas? Nacho, en el sector de San Lucas, mire, un atraco que quedó registrado, Nacho, en cámaras de seguridad. Es muy particular porque, de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades, los delincuentes tenían conocimiento de que en esa bodega habían cerca de 50 millones de pesos. Entonces, como que al parecer había alguien dentro que venía informándoles y pues obviamente les montó todo, les contó cómo era la dinámica del lugar. Llegaron los 3 delincuentes y estaban hurtando cuando pues fueron alertados por las autoridades. Las autoridades pues comenzaron, llegaron, el cuadrante llegó, los delincuentes huyeron, pero en el camino pues fueron capturados también por la policía, que les encontró un arma de fogueo y finalmente no se pudieron llevar, Nacho, los 50 millones de pesos. Qué buena reacción de esos cuadrantes, como usted les dice. Óigame, don Duber, usted ayer estaba hablando de cifras de homicidios. Sí, señor. Pero yo veo que la cosa, pues, entonces, ¿qué pasó con el médico en la clínica León 13? Realmente, Nacho, son 2 homicidios que se produjeron el día de hoy, que están pues en boca de todos los medios locales. Usted me está preguntando por el homicidio de un médico que se presentó. El del médico y el del metro. Usted me tiene 2. Listo. Lamentablemente. ¿Cuento los 2 de una vez? Sí, señor. Bueno, comencemos con el del médico. Magnolio Palacios Mosquera, pues Nacho, quien fue ultimado al interior de su carro particular allí en horas de la mañana frente a la clínica León 13. Mire, el hecho quedó grabado, registrado en esta cámara de seguridad de la zona
donde se logra ver que uno de los delincuentes le dispara. Una vez le dispara, otros 4 sicarios se acercan rápidamente al vehículo, se montan al carro, pero lo particular, Nacho, es que cuando realizaron la inspección judicial del vehículo, pues no faltaba ningún elemento, todo estaba allí. O sea, la hipótesis que tienen las autoridades es que estos delincuentes iban como que detrás de una información, porque él se dedica también al tema de hacer unas auditorías en algunos lugares y él se dedica otro medio tiempo al tema de la medicina, se dedicaba a atender sus pacientes. Entonces no se sabe si iban detrás de alguna información y si alcanzaron a llevarse alguna información. Eso es lo que están tratando de determinar. Si quieren, Nacho, escuchemos al comandante de la Policía Metropolitana ampliándonos lo que pasó allí. Aproximadamente a las 6:45 de la mañana por el sector de Aranjuez, una persona que se encontraba parqueando su vehículo donde rutinariamente lo hace, muy cerca al lugar donde labora, una IPS. Esta persona es médico, estaba allí pues dentro de su rutina dejando su vehículo. Se acercan varios individuos, uno de ellos lo obliga a descender de manera violenta de su vehículo y le propina un disparo que termina con su vida. Coordinadora siempre apoya a los empresarios en nuestro país. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Bueno, no, le quiero dar la oportunidad a Alarcón, porque para mí los deportistas son unos empresarios y creo que nos fue bien en los bolivarianos. Nacho, se consiguieron no solamente más de 170 medallas doradas, sino que además se consolidó Colombia por tercera vez en la historia como campeón de los Juegos Bolivarianos. Nosotros decimos Juegos Bolivarianos y pensamos que son los más sencillos, pero recordemos que normalmente estos Juegos, en otrora, el que siempre se levantaba como campeón era Venezuela, y hoy hemos dado un salto importante, jugando incluso en condición de local, ganando en colectivos, es decir, en competencias de equipos que antes era tan difícil para Colombia. Mire, campeones las niñas en voleibol, en baloncesto, los muchachos también en voleibol, en baloncesto ganaron medallas, en todas las competiciones atléticas había así por haber, en 400 metros relevos, hombres y mujeres ganaron la medalla de oro, pero el nombre, Nacho, que destaca por lo menos en presentación es el siguiente, el de la señorita Karen Durango. ¿Sabe cuántas medallas hizo en esta sola competición? No. Hizo 11 medallas. 5 medallas de oro, 4 medallas de plata y 2 medallas de bronce para ser la atleta colombiana que más cosechó éxitos justamente en esta versión de los Juegos Bolivarianos, que por tercera vez en la historia ve a Colombia campeón. Qué bueno, y ojalá que las apoyen. Sí, así sea desde lo económico, para que realmente se puedan dedicar más a su deporte y estos frutos sean en otros escenarios más grandes. Me preguntan que por qué hablo tanto del dólar, porque el dólar muchas personas piensan que no nos va a afectar, y sí, nos va a afectar a todos los colombianos, y no es en particular, digamos, que por la situación del nuevo presidente de nuestro país, el señor Gustavo Petro. Es una situación que está afectando duro a Chile, a Colombia y a otros países. México, se está volviendo Perú. dura la moneda norteamericana, claro. Suben las tasas de interés, entonces todo el mundo va refugiando sus dólares allá, más expectativas hay una recesión que se dice va a ser moderada en los Estados Unidos. El panorama mundial económico está como bastante extraño. Sí, Nacho, como usted lo menciona, el dólar es el refugio por excelencia para los inversionistas, y obviamente ante la situación que se está viviendo, además de otros factores, en el caso de nuestro país local y en el caso de nuestro país vale la pena notar, Nacho, que consultando expertos, la tendencia al alza del dólar en Colombia viene desde el año 2014. Algo pasó en el segundo semestre de 2014. Segundo semestre de 2014, en el caso colombiano, ¿qué pasó? Cambiamos de periodo presidencial, aunque continuamos con el mismo presidente, que fue con el presidente Juan Manuel Santos, y a partir de ese momento el dólar, que venía muy estable en Colombia desde el año 2008, según manifiestan los expertos, empezó a subir. Recordemos que para el caso puntual de Colombia, ahí fue donde se empezó a barajar bastante el tema del acuerdo de paz y demás. Empezó con una tendencia al alza pronunciada que se moderó en el gobierno del señor Iván Duque, que se volvió a pronunciar apenas inició la pandemia, que sobre el final se moderó y que volvió y se disparó desde que conocimos el nuevo presidente electo. Y hoy tuvimos, Nacho, estuvimos a 3 pesos de llegar
a los 4.400 pesos como precio máximo. En el movimiento del día, porque cerró a cuánto. En el movimiento del día. Cerró en 4.259. No, cerró en 4.352, si no me equivoco. Pero una hora antes estaba en 4.396 pesos. O sea que estuvo fluctuante, pero vuelvo y le digo, ha subido prácticamente 500 pesos desde que conocemos quién es el nuevo presidente de nuestro país. Y entre otras ahí, ¿cómo se pegó la inflación entonces? ¿Cómo? ¿Y la inflación? Y la inflación, ayer el DANE entregó cifras de inflación en el país, Nacho, las cifras de inflación en el país también preocupan porque durante el último mes creció en medio punto, durante el mes de junio, llega en lo corrido del año al 7.09, en el último año corrido en el 9.67. ¿Y cuáles son los sectores que más están jalonando la inflación? Alimentos y bebidas con casi un 23%, restaurantes y hoteles con más de un 15%, bienes y servicios con un 13%, transporte con más del 8% y salud con más del 7%, Nacho. Mejor dicho. O sea, la inflación viene subiendo. Sí, vuelvo y le digo, ya se tragó el salario. 9.67 da para pensar, y en algunas declaraciones lo manifestaba Juan Daniel Oviedo, que el próximo mes lo lógico es que estemos por encima del 10%. O sea, por encima de las dos cifras. ¿Y qué indirectas tiró Duque? Duque hoy en un evento le envió una serie de indirectas, Nacho, al presidente electo Gustavo Petro. Y si quiere, veamos las declaraciones del presidente Duque, donde no se las envió directamente a Petro, pero para un buen entendedor, pocas palabras. Ayer el precio del petróleo cayó, como se dirían las abuelas, de un sopapo 10%. Y es probable que frente a esas expectativas de recesión, el precio del petróleo siga cayendo. Esa caída nosotros tenemos que saberla administrar fiscalmente, pero sin perder la certidumbre sobre el sector minero energético. Porque si el precio cae y adicionalmente se generan temores en el sector de hidrocarburos para que haya más inversión y más producción, el golpe para el país es 2 veces más grande. Fuera de eso, si en este momento donde se viene una recesión de nuestro principal socio comercial, que además viene recesión con alta inflación y por ende aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal, la única cosa que no es conveniente hacer en este momento es aumentarle la carga tributaria a quienes tienen capacidad de inversión en nuestra economía. Bueno, don Dubery, usted me quedó debiendo otro lamentable hecho que se dio en una estación del metro. Sí, Nacho, en la estación del metro Sabaneta, muy desafortunado hoy en horas de la mañana. Pues allí también fue asesinado un hombre, un joven, identificado como Luis Fernando Bru. Este joven pues, fue citado, según indican las autoridades, por el agresor, el asesino. Allí en la estación se encontraron y dentro de la plataforma pues, le propinó varias puñaladas. Lamentablemente allí este joven perdió la vida. Hasta el lugar se acercó el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, realizó la inspección judicial y de acuerdo también a las primeras investigaciones, Nacho, se presume que este hecho se habría presentado como un ajuste de cuentas, porque esta persona tenía ya como varios antecedentes judiciales en otros lugares del departamento por hechos pues como vinculados con grupos y con droga. Entonces, al parecer se trataría de un ajuste de cuentas. El comandante de la Policía Metropolitana nos amplía la información. ¿Qué hemos avanzado al respecto? Parece ser que el asesino venía siguiendo a su víctima desde unas estaciones antes del metro. Parece ser que también le conocía su rutina o que lo hubiesen citado allí para alguna situación. Descienden los dos de diferentes vagones. En el momento en que la víctima ingresa a la plataforma, se le acerca el victimario y le propina varias heridas con arma cortopunzante que le generan la muerte de manera inmediata. ¿Por qué está tan alborotado el cuento del gobierno corporativo en EPM, María Andrea? ¿Qué pasó con la doctora Ruiz? Sí, Nacho, mire, porque ayer la... Exgerente, sí. Otro exgerente del EPM. Ella era la vicepresidenta de Estrategia y Planeación de EPM y ayer presentó su carta de renuncia a EPM. Como lo dijo José, ella fue exgerente encargada entre febrero y abril de 2021, cuando hubo ese tránsito entre el gerente Álvaro Guillermo Rendón y el
gerente de apellido Chatet, que se me va el nombre en ese momento, que duró, creo que fue como 10 días como máximo. Lo que sucedió entonces fue que ella renunció, pero lo que dijo Simpro, que es el sindicato de los colaboradores o empleados de EPM, es que esta situación se debe a que la señora Mónica Ruiz Arbeláez representaba una ficha, digamos que incómoda para las estrategias que tiene EPM y que por tanto en reunión de junta directiva se tomó la decisión de que la señora Ruiz presentara la renuncia antes de que fuera declarada insubsistente, como sucedió en su momento con Álvaro Guillermo Rendón, porque no le copiaba las ideas que tenía el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Entonces ella presentó la renuncia, pero al parecer fue con un acuerdo de tal manera que ella va a entrar a trabajar en una de las filiales de EPM, Nacho, para que no se quedara sin empleo, pero la sacaron. Esa es una parte, era una de las partes fundamentales, porque era la vicepresidenta de Estrategia y Planeación, fue gerente encargada de EPM, conocía todo el ADN de la compañía. En algún momento nos lo decía acá uno de nuestros invitados, que EPM funcionaba porque existían los mandos medios que es a donde queremos entrar pero los mandos medios ¿qué es lo que no son las vicepresidencias, sino el siguiente nivel. Exacto, siguiente hacia nivel, abajo, sí. pero ella llevaba muchísimo tiempo y no era una ficha, digamos, dentro de lo político, sino que conocía cuál era el funcionamiento. Por eso la incomodidad de que haya tenido que renunciar. Don José, hagamos un resumen. Hace ya no hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, Nacho, a la invasión de Rusia a Ucrania le tengo datos preocupantes. Por ejemplo, en lo que va de la invasión han muerto 32 periodistas en el ejercicio de sus funciones allá, fruto de dicha invasión. Han muerto 700 niños. Se dice que, por ejemplo, Letonia, a partir del próximo 9 de este mes, prohíbe los 80 canales rusos que entran a dicho territorio, a Letonia. El gobierno ruso afirma que ha acabado con decenas, casi miles de armas norteamericanas que le habían donado a Ucrania. Ucrania afirma que no da por perdida la región de Lugansk, que los rusos dan por ya ganada por completo. También se dice que desde Ucrania están acusando de que hay presencia de 2 barcos y un submarino ruso en territorio del Mar Negro. Y esto preocupa. Y esto es básicamente, Nacho, como lo principal que ha Gravísimo, pasado. y tiene tambaleando la economía mundial. Sí, gravísimo todo esto. continúa obviamente. Como les dije ahora, no se pierdan, tenemos un invitado con el que vamos a hablar un tema que realmente me sorprendió esta mañana cuando escuché su presentación. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Problemas en pensiones y derecho laboral? Es Tu Futuro Abogados le tiene la solución en pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes, traslados de régimen, indemnización por culpa patronal, contrato realidad, entre otros. Consúltenos a la línea 310-665-8193. Y siguen los nombramientos de ministros. Nos confirman aquí que la nueva ministra de Defensa Nacional es Mónica Cifuentes Osorio, abogada egresada de la Universidad Santo Tomás en el 92, experta en Derecho Penal, litigante y asesora independiente, primero en la Fiscalía General de la Nación, donde luego trabajó como directora regional del CTI. Bueno, ahí van saliendo cada vez más nombres, José. Sí, señor. Esa especialización es del externado. También trabajó en la Fiscalía y es muy simpático que sí haya trabajado en la Procuraduría, primera Procuraduría que ha dicho el presidente electo que quiere acabar. Doctor Julián Vázquez, gerente del IDEA, ¿cómo me le va? Nacho, excelente, feliz de estar nuevamente en este espacio. Hacía días no me invitaban. Qué bueno venir a contar buenas noticias como me gusta a mí. Me gusta venir a traer buenas noticias. Sí, no, es que usted generó noticia hoy. Y esta debería ser más frecuente, le digo la verdad. Me gustó mucho escucharla, me quedé sorprendido, me llenó de mucho orgullo. Y lo van a poder ver ustedes aquí si nos da el tiempo con el director o el gerente del IDEA, don Julián Vázquez. ¿Cuánto le aporta Antioquia al país? ¿De dónde sale este estudio y por qué deciden hacerlo en esta época? Nacho, por mucho tiempo, y en especial en esta administración, hemos querido trabajar muy de la mano de la Universidad de Antioquia.
como se ha querido trabajar con muchos otros actores. Y una de las agendas que hemos tenido partió de la pandemia y se nos ocurrió en marzo del 2020 crear unas guías para los municipios en materia fiscal y en materia de lo que significaría en su momento reactivación económica. Sí. Y eso se ha ido sumando a una serie de estudios adicionales y el más reciente surge de la publicación de los resultados por parte del DANE de lo que fue la economía colombiana durante el 2021. Entonces, nuevamente se activó el grupo de investigación, el equipo del IDEA y los demás amigos a revisar esa foto del 2021, pero además de mirar la foto del 2021, mirar hasta 1980 en algunos casos de qué ha venido pasando con la economía colombiana, pero particularmente con este departamento. Y eso nos ha permitido entonces concluir que la participación en el Producto Interno Bruto, o en otras palabras, y esto es muy importante para todos los que en este momento siguen la transmisión, es decir, en la producción del país de bienes y servicios. Así estamos hablando que la economía tiene 3 grandes sectores: el agro, sector primario o extractor, entonces uno produce banano, produce café; sector secundario, allí tenemos la industria, entonces es el sector transformador, entonces allí tenemos prendas de vestir, tenemos alimentos procesados, todo lo que significa en la industria. Y en el tercer renglón de la economía, o el tercer gran sector, tenemos los servicios, es decir, agroextractor, industria transformador, y al final uno presta servicios, particularmente en Medellín, por ejemplo, una ciudad que le apuesta a los grandes eventos, eso es sector servicios. Muy bien. Entonces, al revisar esta foto de 1980 hasta hoy, nos encontramos que en ese valor de la producción, Antioquia volvió a unas cifras bien importantes. Y lo vamos a ir contando de acuerdo, porque aquí me mandaron la presentación, le cuento, entonces me voy a guiar por su presentación, ¿le parece? Como bien lo considero. Y arranquemos por el contexto internacional, porque me pareció bien interesante, gerente, y empecemos mirando esta primera, que es la tasa de crecimiento del PIB mundial, América Latina. Ahí la tiene. Explíquenos un poco por qué llegan ustedes desde lo macro y lo traen a Colombia. Queríamos entonces ver el comportamiento de la economía colombiana, cómo se está relacionando con el resto del mundo. Sí. Entonces, en esa primera foto que ustedes tienen allí, yo creo que tenemos una buena noticia y una no tan buena noticia. Economía colombiana. La economía colombiana creció en el 2021 en cerca del 11%. Sí. Pero si miramos la tasa de desempleo, noten ustedes que allí ya no nos va tan bien. Nosotros crecemos en materia económica más que el mundo y más que América Latina. Sí. Pero eso no se refleja en materia de empleo, porque si usted es el mejor en economía, debería eso reflejarse en también tener una baja tasa de desempleo. Sin embargo, ahí, gerente, me disculpa, le interrumpo. Eso quiere decir que hay mayor producción en cuanto a productos, a servicios, pero esa producción se incrementa, pero no se mejora el tema del empleo. El dinamismo en el empleo no es similar a lo que pasa con lo que significa el empleo. Es más producción que empleo. Sin embargo, en aras de la verdad, hay que decir que la tasa de desempleo colombiana, la tasa de desempleo estructural, es decir, la tasa de empleo de largo plazo, ustedes bien saben, siempre se mantiene en esos niveles, 9, 10, 11. Es decir, que esa es una tasa de desempleo típica de país. Sin embargo, uno quisiera que una tasa de crecimiento que no es típica de la economía, que es una tasa de crecimiento cerca del 11, pues debería generar un mayor impacto en lo que significa la tasa de desempleo, situación que no ha pasado y que implica una agenda importante en lo que será el nuevo gobierno. ¿Impacta la modernización de la industria en el país? O sea, mejores máquinas, menos cantidad de empleados. ¿Ha tenido algún impacto esta renovación? No, el mensaje allí, o al menos lo que hemos conversado en el grupo de investigación con la Universidad de Antioquia, es que el tema de tener teletrabajo, que la gente no fue a las empresas, ha mejorado en algunos aspectos la productividad, situación que se refleja en que tengamos un menor dinamismo en términos del empleo. No necesariamente significa que mayor tecnología sea la que explique lo suficiente esa tasa de crecimiento, porque también las empresas, la pandemia les mostró que hay unos cargos que no necesitaban y sí, que señor. los tenían. Sí, señor. Entonces, no es solamente tecnología que hay avances importantes, sino que también es que las empresas se han parado distinto. Entonces, mayor crecimiento, pero eso no está reflejando a nivel país en términos de empleo. Esa es la primera fotografía comparada con el mundo. Caemos a Colombia, ¿les parece? ¿Usted tiene alguna pregunta al respecto? Sí, y es que yendo a Colombia, Nacho, no bueno, sé si mire usted maneja la siguiente cifra de esa tasa de crecimiento del PIB de la TM Mundial, América Latina, Colombia, Antioquia.
Pero entonces, espere, vamos en orden para que la tengamos, ok. porque ahí vamos a ir cayendo. vamos. Ahora veamos la siguiente diapositiva, por favor. Concentración del PIB por departamento. Y ahí la tiene José, vamos entrando, porque cada vez se va especificando más y para que no nos saltemos. ¿O usted qué opina, don Julián? Vamos así en orden, porque a mí me gustó mucho la presentación. Perfecto. Ahora caemos en Colombia y me pareció magistral su presentación. Yo quiero que me la vuelva a repetir. Nacho y a la mesa de trabajo y sobre todo a todas las personas que ven la transmisión, tenemos 3 Colombias. Esa es la realidad. Vamos a referirnos inicialmente a los departamentos que aparecen en verde. Sí. Ese color verde está reflejando que 5 departamentos, y allí permítanme que diga con cara de 4, para todas las estadísticas en Colombia, Bogotá, que es el distrito capital, se asume como si fuera un departamento. Pero Bogotá está dentro de Cundinamarca. Sí, señor. Entonces, allí pareciera que son 5 departamentos, desde la estadística, como la monta el país, así lo es, pero realmente son 4. Y esos 4 departamentos, de cada 100 pesos que produce el país, esos 4 departamentos explican 64 pesos. O sea, Es decir, 2/3 partes. Pues, la primer Colombia, la primer Colombia que tenemos Generan es 64 pesos por cada de 100. cada 100 que se producen, 64 es explicado por esos 5 departamentos, que no son 5, sino con la explicación que hemos dado son 4. Es decir, que el Colombia 1 son los departamentos líderes de la economía. Y si quiere, bájelo mucho más. Si usted coge Bogotá, coge Antioquia y coge el Valle, esos 3 primeros explican cerca del 51% de la producción del país, de un país con 32 departamentos. Pues, ¿qué pasa en el primer país? La concentración de la producción, por tanto la concentración de la riqueza. Porque noten ustedes que esos 5 departamentos, o esos 4 departamentos, incluyendo Bogotá, explican la participación del 73% de los impuestos. Es decir, 5 departamentos explican el 64% de la economía. Y en recaudo de impuesto, esos mismos departamentos, 73 de cada 100 pesos que se recaudan son de esos departamentos. Colombia 1. ¿Me permite que me pase al Colombia 3? Como usted quiera. Si me permite, le hago una pequeña observación. Lo que usted dice, gerente, es cierto, pero si uno suma Bogotá, Antioquia y Valle, estamos hablando de casi 20 millones de habitantes, o sea, el 40% de la población. Así es. Pero lo que quiero anotar es que tenemos el Colombia en el cual vivimos es un Colombia centralizado. Sí, eso es cierto. No solamente en el tema administrativo, sino también en población, sino también en términos de PIB, sino también en recaudo de impuestos, sino también en términos de empleo. El Colombia 1 es el Colombia que más avances tiene. Es el primer capítulo. Pero permítame antes de hablar del Colombia 2, que es lo que están apareciendo en blanco. El Colombia 2 es el Colombia en blanco. Y donde no aparece ni color blanco ni verde es el Colombia 3, que son los 15 departamentos que menos aportan en la producción del país. Si sumamos esos 15 departamentos, sumados todos, son el 7%, 7,43%. Y eso es que 15 departamentos son la mitad en producción de lo que produce Antioquia solo. Y ese es el Colombia 3. ¿Y quién es el Colombia 3? Pues miren ustedes, del centro del país hacia abajo, la parte de encima o la parte de arriba del país, que es La Guajira, y en este otro lado, al lado de Antioquia, Chocó, simplemente para que tengan una referencia. 15 departamentos que sumados todos en su valor de su producción son la mitad de Antioquia. Ese yo creo que es un tema importante y que tendrá que ser parte de la agenda de país. Sí. Obviamente lo que antes se conocía como los territorios nacionales, la Amazonía, incluyendo ahí Chocó, Guajira y los otros 2, Magdalena y Sucre, por lo que veo. Y la Guajira, sí, la Guajira. Así es. Usted ahorita estaba mencionando ministerios y demás. Yo no me quiero tentar mucho de los temas políticos. Si quieren le ponen la foto de las elecciones. Y ahí fue donde ganó el señor Gustavo Petro. Eso es un mensaje. Yo esta mañana lo decía. Sí, señor. Colombia habló. Alguien en las redes, el equipo pues que estaba siguiendo la transmisión dijo que eso significaba que el gerente había votado por Petro y era petrista. Eso lo que significa es que el gerente y todos deberíamos entender primero que las elecciones ya pasaron. Que el 19 de junio el país habló. Que el presidente ganó en democracia y que nuestra tarea es aportar a construir una agenda de desarrollo. Porque 15 departamentos que aporten solamente el 7% del PIB. Es que es la mitad de Colombia.
Pues territorialmente extensión. hablando, en extensiones gigantes. En población no es tanta, pero también hay mucha gente viviendo en todos estos departamentos. José, tampoco lo podemos llevar tan abajo, ¿o sí? No, no hay tanta población en No el es tanta. departamento, Nacho. No, Nacho. Gerente, ¿cómo interpretar esa parte de que este casi medio país pues no tenga esas mismas condiciones que lo tienen esos 4 departamentos que están en verde? ¿Qué condiciones durante años han llevado justamente a esa desigualdad? Sabemos que hay un tema bien importante de que lo que decía José hace un momento, casi la mitad de la población está concentrada en esos 4 departamentos, pero no es solamente el tema de la población, hay mucho más allá. ¿Qué ha pasado? Pero oiga, pero no es desigualdad. Es la No, capacidad. desigualdad en producir. Eso, en producir. En ¿Sí la o no? Hay producción. territorios donde hay más emprendedores, más emprendimiento, Exacto, más ganas ¿por de. qué? Y ahorita me habla de Colombia, que esa nos falta. ¿Cuántos programas es que tenemos para conversar de este tema? No tengo que rendir, ya falta un cuarto. Falta un cuarto, Dios mío. No, varias cosas. La historia importa, es lo primero. Si pensamos en 1930 en adelante, pues la primera industria, y si nos vamos mucho más atrás, donde se localizó el café y la industria, pues digamos que es el primer punto de términos de desarrollo y crecimiento económico para el país. Y obviamente, si uno se refiere a modelos de centro-periferia y donde se ubican las empresas siempre se ubican, uno, donde esté su principal demanda. Es decir, si hay asentamiento poblacional, eso genera atracción. Donde estén los clientes. Lo más cerquita donde estén los clientes y lo más cerquita donde logren reducir costos logísticos. Entonces, digamos allí que hay un primer elemento, es la composición de la actividad económica, devolviéndonos 100 años, y cómo eso marca lo que hoy tenemos. Entonces, lo que hoy hagamos en términos de cambiar esa foto, y cambiar esa foto no es que a Antioquia le vaya mal, cambiar esa foto no es que a Bogotá le vaya mal, cambiar esa foto significa nivelarla. Cómo aprovechamos las potencialidades del territorio, porque no vamos a ser buenos en todos. Eso le pasa a Antioquia y le pasa a Bogotá, que tienen una economía muy heterogénea y tienen una participación muy fuerte en todos los sectores, pero esa no es la realidad del país. Entonces, aprovechar uno, el principal centro de demanda, las empresas, y dos, cómo logran reducir costos, y eso entonces pasa por un término ya logístico. Entonces, el papel que cumplen los puertos, el papel que cumplen las Pero 4G. usted me está dando una respuesta ahí que me deja preocupado, o me da una conclusión que yo saco. Ahí se nota entonces como los industriales nunca tuvimos vocación de exportadores, sino de buscar el mercado interno, porque lo ideal hubiera sido entonces que, vuélvame a mostrar el mapa, que zonas como la costa atlántica, con puertos exportadores, pues, donde tendríamos allá a la gente, pues, a los grandes fabricantes, entonces buscándose el mercado local. Yo tengo una versión, Venezuela? que esta versión se soporta muy fácil con cualquier país que ha actuado diferente. Colombia es un país atípico, porque Colombia toda la vida le ha dado la espalda al mundo. Traducción, toda la vida le hemos dado la espalda al mar. Sí, señor. Ahora con lo que implica la vía al Urabá antioqueño. El túnel más largo de América que está construyendo en Antioquia, que es el túnel Guillermo Gaviria, túnel del Toyo, y Puerto Antioquia, empezamos a pensar que no le podemos dar la espalda al mundo. Entonces, Colombia, sus dos principales ciudades tienen una característica. No tienen mar, no tienen mar. Sí. Aquí tenemos la playa, pero con la oriental, no necesariamente esa salida logística. Y creo yo, ahí me voy a adelantar un poco a los retos, Nacho, y a la mesa, y es que Antioquia creo que tiene una gran oportunidad como lo tiene el país. Vamos entonces con Puerto Antioquia, vamos con el túnel Guillermo Gaviria, vamos, que ya está en funcionamiento Vías del NUS, pero hay otras obras complementarias a Vías del NUS que van a estar en función. Entonces, yo definitivamente tengo que estar optimista con Antioquia y con el país, porque la economía antioqueña creció bajo la metodología Lucho Herrera, mediante la metodología Nairo Quintana, mediante la metodología Egan Bernal, subiendo y bajando montañas. Pero la Antioquia que hoy tenemos es una Antioquia plana, y cada día va a ser más plana. Ya no vamos a tener que subir y bajar montañas para llegar al mundo. Porque es que Puerto Antioquia, pero en especial el túnel Guillermo Gaviria, va a conectar al Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño, es decir, con el mar, es decir, con el mundo. Entonces eso nos va a permitir que no solamente la carga y las oportunidades que hoy están en el Valle de Aburrá y en Antioquia, sino que va a permitir que el centro del país tenga ese paso. Sí, entonces, claro. Nos tardamos mucho para entender lo que significa, en este caso el mar, pero lo que significa en desarrollo para muchas ciudades, los ríos. Yo no sé si ustedes han notado que las ciudades que han entendido esto por muchos años le dan la cara al río. En Colombia no hemos sido buenos, ni dándole la cara al mundo vía mar, ni aprovechando el río
para generar una serie de desarrollos distintos, para tener una ciudad Es que diferente. ni para turismo ni para pasear. Gerente, Colombia, yo le quería preguntar acerca de lo que le estaba diciendo ahora, acerca de los sectores que le están aportando al país desde Antioquia. Diría uno que uno de los mayores sectores tendrá que ver con la energía. Ya vamos a llegar allá. Espere. Bueno, Sí, porque es que voy en el Pero orden. no Por conozco eso el sí. orden, entonces, Hábleme de se Colombia, me sí, van porque si ocurriendo. no nos lo vamos saltando, ya vamos a llegar a eso. Y el Colombia 2 son aquellos departamentos que pueden tener dos características. Uno, son departamentos seguidores de estos departamentos líderes, tienen una cercanía con algunas ventajas competitivas, voy a referirme al caso del Atlántico, tiene el mar, tiene un desarrollo de infraestructura muy importante en los últimos años y es el departamento seguidor principal. Está Bolívar, que nuevamente la conexión, la cercanía con el mar, además de otros temas, pues ayuda. El Meta y particularmente este departamento tiene una característica y es que su crecimiento, tiene cierto, pareciera un seguidor, depende mucho de petróleo. Entonces, si a uno le quitara al Meta, al Casanare, usted le quita petróleo, lo único que haría es que no serían 15, serían 17. Sin embargo, un departamento como el Meta tiene muchísimas oportunidades en temas agrarios y hay que prestarle atención a ese tema. Ese es el Colombia 2, pero note usted suma, tenemos arriba los primeros 4 departamentos, que he dicho que son 5, otros 15, son 19, es decir, que esos 13 departamentos juntos aportan el 28,8, es decir, menos de la mitad que logran estos otros departamentos. Entonces, hay que entender esa realidad, hay que entender qué está pasando con la economía colombiana. Sin ninguna duda hay que aprovechar el potencial que ya han desarrollado la ciudad capital, lo que ha desarrollado Antioquia, en favor de lograr consolidar una matriz de insumo-producto, es decir, las relaciones de la actividad económica del país, en favor de que todo el país logre avanzar. Y entremos en Antioquia. Antioquia logra la participación más alta en el PIB del país en los últimos 30 años. Ahí tiene usted esta gráfica, por favor, explíquenosla. Sí, porque me encantó. Uno siempre aspira, Nacho, con las gráficas. Si la gráfica queda bien montada, sí, señor, se debería casi que explicar sola. Y se explica sola. 1990. Desde 1990, que crecimos al 15,59, no teníamos una participación de la economía antioqueña en la participación del Producto Interno Bruto Nacional tan alta. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 pesos que produce el país, Antioquia solo explica el 15,22. Ahora, para no dejar la pregunta que me hacían ahora de cuánto creció la economía antioqueña, estamos hablando que la economía colombiana creció cerca del 11, 10,67, pero la economía antioqueña creció por encima del 13%. Entonces, también es otro dato importante. Gerente, y a manera de contexto histórico, ¿qué pasó en ese lapso de 30 años, donde me imagino yo estuvimos muy permeados por el tema del narcotráfico, sobre todo en los 90s, que perdimos tanta participación en el Sí, es que el bajonazo fue grande. Yo creo que son varias cosas. El tema de la apertura económica. Recuerden ustedes que Antioquia por muchos años ha sido y sigue siendo el departamento líder en términos industriales. Obviamente, para el caso de Antioquia, golpeó fuerte ese proceso de apertura que se sumó a lo que fue la crisis de comienzos de los 90, la crisis hipotecaria, y eso después se complementó en lo que terminamos nosotros en la crisis del 98. Pues, tuvimos una década perdida en los 80s, el inicio de los 90 no fue fácil, y después empatamos con la crisis hipotecaria de 1998. Entonces tenemos esos dos. Proceso de apertura, que llegamos al proceso de apertura económica, luego de la famosa década perdida de América Latina. Sí, señor. Recuerden ustedes que todos los países de América Latina estaban muy endeudados. Terminamos en el 89 con consenso de Washington y sale en el 90 el informe del Banco Mundial sobre la economía colombiana, que palabras más, palabras menos, ¿qué dijo ese informe? Vea, estas son las 15 cosas que tiene que hacer Colombia. Si ustedes quieren seguir teniendo relaciones con nosotros, quieren seguir accediendo a crédito, estas son las 15 cosas que tienen que hacer. Entonces ahí empezamos a hablar de los marcos fiscales de mediano plazo, empezamos a hablar de los planes de austeridad y de una cantidad de reformas que la gente habla, Nacho, de la apertura económica, pero no es la apertura económica. Es una apertura económica, pero es la reforma a la educación, es la reforma a la salud, es todo lo que significó los planes de austeridad, porque el país en términos financieros pasaba por un momento bien complejo y ese fin de década y comienzo de los 90, fin de los 80, comienzo de los 90, después vuelve y nos toca un fin de década en los 98 con la crisis hipotecaria que termina con la autonomía del Banco, creando la autonomía del Banco de la República en el 2000. Yo no sé por qué, pero mirando esta gráfica, yo estaba, pues no sé por qué me quedé pensando que aquí, cuando entra el COVID, esto se nos iba a ir al suelo, ¿sí o no? Y antes la curva sigue hacia arriba.
¿Hay alguna explicación en este COVID-19 al 21? ¿Cómo se logró hacer eso? No sé qué Nacho, lograron investigar ustedes. Sí, Nacho, dos cosas. Es cierto que la COVID-19 le pegó duro al país, pero también es cierto que no fue el golpe que muchos pensábamos que iba a tener. Es decir, la economía colombiana se contrajo, la economía antioqueña se desaceleró, pero no tan fuerte como lo que sufrimos con la crisis financiera del 2008. Y obviamente, yo creo que esto tiene muchas explicaciones. Primera explicación, hombre, pueden darle palo al gobierno Duque, pero no nos puede olvidar que fueron varios billones, voy a decir algo, 2 billones de subsidio a la nómina. Y subsidiar la nómina para que los empresarios la sostuvieran, ¿qué significó? Pues que no se te cae la principal variable del Producto Interno Bruto, que es la variable consumo. Sí, señor. Acuerden que el Producto Interno Bruto está conformado. Variable consumo, ¿de qué depende el consumo de una economía? De las familias. ¿De qué depende la inversión de una economía? De las empresas. ¿De quién depende el gasto? Del Estado. Y la otra parte de esa ecuación para explicar el Producto Interno Bruto es las relaciones con el sector externo. Entonces vamos a ponerlo en términos muy prácticos, Nacho. La variable consumo no se cayó, lo que la gente pensaba que se iba a caer. ¿Por qué no se cayó? No. Subsidio a la nómina para sostener los empleos. Si sostienen los empleos, la gente tiene ingreso. Pero eso se complementó con todo el tema del ingreso solidario. Entonces, claro, ¿por qué no se ve esa caída tan fuerte, Nacho? Porque ahí estoy dando 2 ejemplos. Subsidio a la nómina y ingreso solidario. En términos de inversión, las empresas, obviamente, el tema impositivo no les pegó tan fuerte porque la economía se desaceleró, pero además fue un buen momento para acceder a capital de trabajo más barato. Porque, claro, las tasas de interés cayeron y teníamos unas tasas de interés de cerca del 2% como ETF, más los puntos que le cobre el banco a la respectiva empresa. Entonces, en términos de inversión, tiene esa connotación. La variable gasto, que es la tercera variable del Producto Interno Bruto, el gobierno nacional salió a hacer un esfuerzo muy importante. Y por eso fue que tuvimos que hacer una reforma. Una reforma inicial que usted bien sabe lo que ocasionó, y terminamos en una reforma que obviamente permitió mantener estos programas. Entonces creo yo, Nacho, para responder tu pregunta, tu comentario, que no sufrimos un golpe más duro porque desde todos los frentes se tomaron decisiones. Y ustedes dicen, bueno, muy bien lo del gobierno nacional. ¿Y qué hizo Antioquia? No, pues que en Antioquia se creó la línea Reactiva Antioquia para acompañar también los empresarios. Desde la idea con la Secretaría de Infraestructura, se llama un programa de infraestructura vial que aquí se lo contamos a los antioqueños. Cerca de 90 municipios accedieron a recursos baratos a largo plazo para construir vías. Entonces, esa fue otra de las formas que buscamos que el tema del empleo no se afectara y mantener cierto dinamismo. Y esto sumaba múltiples estrategias más. Recuerden la otra estrategia que se lanzó de la mano de los empresarios. Empleo sí hay. Y ese empleo sí hay fue un diálogo que se creó con empresarios para buscar mantener los niveles de empleo. Entonces, Nacho, creo que allí tenemos varios elementos. No lo explica todo, pero creo que por eso no ver la caída que muchos Nacho, a lo mejor pensarían. Vámonos con la pregunta de María Andrea para que veamos la siguiente gráfica. Un factor adicional a lo que menciona el gerente, con toda la razón, que la gráfica muestra la participación de Antioquia en el Producto Interno Bruto. Y el COVID no solo le pegó a Antioquia, sino que le pegó a todo el país. Sí, señor. Entonces, ¿cómo le pegó a todo? Vámonos entonces con la siguiente gráfica, la participación de los sectores, la que usted preguntó, y ahí la tiene. La primera línea es Colombia, la segunda, donde está la bandera de Antioquia. Y ahí, Julián, usted nos explica, por favor. La intención con esta gráfica es que queremos ver los colores verdes. Porque los colores verdes fueron quienes jalonaron el crecimiento económico del país en la primera columna y a nivel país quien jalonó el crecimiento para lograr ese 10.67. Entonces, industrias manufactureras, el comercio, la información y las comunicaciones y finalmente las actividades artísticas. Pero si no vamos al caso Antioquia, que es el lado derecho, miren ustedes, Nacho, la industria manufacturera, y Andrea, la industria manufacturera de Antioquia, sola, pesa el 17.45 de la economía nacional. Altísimo. Y si miramos el término de la construcción, si miramos el comercio al por mayor y si miramos las actividades artísticas, culturales y entretenimiento, vemos que esos 4 sectores, Andrea, fueron quienes jalonaron el crecimiento económico de Antioquia y quienes a la vez permitieron que Antioquia lograra esa participación en el PIB más alta de los últimos 30 años. Entonces, tenemos 4 sectores muy dinámicos, como lo son la manufactura, el comercio, las actividades de entretenimiento y la construcción. Vamos a lo mejor ahorita durante el desarrollo de la presentación ver esto un poco más al detalle, sí. Pero importante es que los televidentes puedan ver cuáles son esos sectores que en Antioquia
jalonaron para tener estos resultados. Mirando ese dato, aquí lo tengo, dice comercio al por mayor y al por menor. O sea, Antioquia está participando con el 18.24% del total nacional. Eso jalona Antioquia. Es que Antioquia... Es que es alto, José, es un dato muy alto, ¿no les parece? Antioquia, es que miren, Antioquia, de los 12 sectores de la economía que ustedes ven allí, es primero o segundo en 11 de ellos. En el único que Antioquia no es líder es en minas y canteras. Pero si a minas y canteras le quitamos petróleo, Antioquia es el primero. Claro. Y cobre. Sí, sin eso es el cuarto, claro. Casanare, El Meta, que son departamentos petroleros, le ganan los puestos a Antioquia en los primeros lugares. Pues le quitamos petróleo, entonces Antioquia es el primero en el país en términos de minería. Entonces tenemos un departamento heterogéneo, dinámico, y que ocupa el primer lugar en varios de esos sectores. Y justo ahí, gerente, se concentra la mayor cantidad de empleo que también está aportando. Ya lo vamos a ver. Entonces ya vamos para allá. Vamos a hacer entonces... Oiga, Nacho, pero ahí queda como gran conclusión la importancia de la minería en el departamento de Antioquia. Pues lo digo que porque... le responda el doctor. Que lo responda el doctor. Pero ahí es la minería legal, o está todo. Sí, esto es minería legal, por supuesto. Sí, estamos hablando de todo lo que es legal. Muy pero que además recuerden que en esta administración, en la administración del presidente Duque, se le otorgó al departamento nuevamente la autorización para actuar como autoridad minera en Antioquia, porque ustedes bien saben que esto es un trámite que se hace ante Gobierno Nacional y es el Ministerio de Minas y Energía quien dice si mantiene o no esa autorización al departamento para ser la autoridad en materia de minería. ¿Eso qué significa? Que el departamento es que varias cosas, pero en especial dos. Uno, fiscalización. Entonces, Antioquia hoy no tiene que esperar que venga la nación para ir a hacer fiscalización a un municipio, sino que el departamento puede hacerlo. Y dos, permite al departamento que pueda tramitar licencias asociadas a minería. El otro debate será en términos ambientales, que ese por supuesto no es es cómo pesa la minería, pero tener esa autorización por parte del Gobierno Nacional evita que esté centralizado ese tipo de situaciones. Como María Andrea trota, siempre a un paso adelante. Miremos la siguiente gráfica, la participación de Antioquia en el empleo nacional. Y mira que allí sale el tema de energía, que lo decías ahora, Andrea. Sí. Los dos temas de una vez, Mire, María Andrea. El tema de empleo, de cada 100 empleos en suministro de electricidad, gas, agua y gestión de residuos, Antioquia solo aporta 20. De cada 100 empleos que hay en el país, muchos de ese sector, Antioquia solo es el 19.4. O sea, 19.4 empleos de 100. Pero miren la industria manufacturera. Altísimo. Es un buen dato. Y allí un dato importante, Nacho. Cuando uno mira en empleo, ¿quién le gana el renglón en empleo Antioquia en el país? Se lo gana Bogotá. Pero cuando usted mira cuánto vale la producción de industria de Bogotá versus Antioquia, Antioquia en valor de la producción le gana el renglón a Bogotá. Es decir, Bogotá es más importante en empleos en industria. Por muy poco le gana el renglón a Antioquia. Pero el valor de la producción de la economía antioqueña en materia de industria es superior al de Bogotá. Y eso puede tener múltiples explicaciones. Una de ellas, un factor de precio, pero en especial es que la industria antioqueña pareciera que en algunas actividades es mucho más especializada que la industria de Bogotá. En conclusión, Antioquia, pese a lo que muchos piensan, que el Valle es el departamento más industrial, que Bogotá, no, el departamento más industrializado, al menos por las cifras del valor de la producción, es Antioquia. Pero además fue el que más aportó. Ahí me surge una duda, y con respecto a ese primer punto de suministro de electricidad, gas y agua, tiene, me imagino, mucho que ver que tengamos a EPM en Antioquia. Lo que pasa es que hago esa comparación porque pensaría yo, y antes de ver el informe pensaba que la industria manufacturera era la que más producía, ponía a producir en el departamento, pero veo que finalmente es, primero por un lado, las empresas públicas, y otra cosa que me lleva a deducir esto es que pues, buena parte de esos empleos son de funcionarios públicos, mucho aparato estatal, ¿o cómo interpretar esto? Pero ojo con la gráfica, y eso me parece muy válido lo que estás diciendo, es que esto no es que suministro de electricidad sea la que más empleo genere en Antioquia. Exacto. Esta gráfica lo que está mostrando es, de cada 100 empleos que hay en Colombia, en ese sector, ¿cuántos son de Antioquia? Entonces, claro, el que más empleo genera es comercio e industria, pero cuando miramos participación por sector,
donde más fuertes somos de casi en empleos que en el país es suministro de electricidad, gas y agua. Obviamente, por ser suministro de electricidad, gas y agua, no aporta un gran tamaño en número, no aporta volumen. No sé si con eso me... Gerente, el último me deja muy preocupado. No Vuélvanlo se a poner. preocupe, no se preocupe. No, No, porque no se mire, preocupe. es agricultura y ganadería. No, porque si usted se devuelve a la foto, y ya lo vamos a ver un poco más tarde, país. es todo Mapa país, agricultura. claro. El renglón en agricultura en empleo se lo gana Antioquia, Nariño. Nariño tiene cerca de 370.000 empleos en agricultura. Antioquia cerca de 360.000. Pero cuando usted dice, bueno, ¿y cuánto vale la producción del agro de Nariño y la de Antioquia? Ah, no, pues la de Antioquia, el valor del agro, el PIB del agro 2021 de Antioquia es cerca de 12 billones de pesos. ¿Y el de Nariño? 3. Es decir, en empleo nos gana el renglón. Pero en valor de la producción, Antioquia es 4 veces el valor de la producción en agro O de sea, Nariño. para que la gente lo entienda, una persona produce 1 kilo y el que viene aquí produce 4 kilos. Por eso lo voy a lo es en poquito. valor, no El en valor. cantidad. Ah, Es en usted valor, puede no en produ- cantidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que el producto agro Antioquia es más especializado, tiene mayor valor agregado Ya. que el producto Nariño. Es el valor. El Ahí, valor sí. de la producción de Antioquia es 4 veces el valor O sea, de el la mismo producción. kilito que allá vale 100, aquí vale 125. O Pero es ojo un que- kilito de un producto que es más costoso que el kilito de Nariño. Por el valor agregado. Por el valor Ojo, agregado. Porque acuérdense en que estas cifras que nosotros estamos presentando le quitamos el efecto inflación. Porque no nos interesa ver que en un departamento los precios más altos que en otros. Nos interesa ver, en ausencia de ese efecto inflacionario, cuál es el valor de la producción del departamento. Y lo que decimos es, la economía antioqueña, en lo que se refiere al agro, es un agro más especializado que el agro de Nariño. Y siempre batallamos en el primer lugar en valor de producción con Cundinamarca. Vamos bien. Vamos muy bien. Acuérdense que ustedes siempre me preguntan cómo vamos. Vamos bien, vamos bien. Vamos a hacer una pausa. Siguen datos bastante interesantes. Qué buen estudio hecho desde la IDEA, la Universidad de Antioquia, con la gobernación. Un buen análisis de nuestro departamento para sentirnos orgullosos y pensar que sí podemos seguir adelante siendo, no sé, un territorio bien productivo. Así es. Ya volvemos. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Estoy contento con este programa del día de hoy con el gerente del IDEA, el doctor Julián Vázquez. Antioquia recuperó 200.000 empleos perdidos en pandemia. Adicionalmente a eso, incorporó 38.000 empleos nuevos, 22.000 hombres y 16.000 mujeres. Antioquia se recuperó en ese sentido. Así es, Nacho. Cuando uno revisa la historia del país 2021, Antioquia ya recuperó los empleos perdidos de la pandemia, pero adicionalmente al país, para volver a las cifras que necesitaba volver y que necesita volver el país, Antioquia aportó 38.000 empleos nuevos. Y eso yo creo que es una gran noticia. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando Antioquia al cierre de diciembre 2021 logró esto, ¿saben cuántos empleos le faltaba recuperar al país en esa materia? Cerca de 850.000 empleos, en especial en la ruralidad. Antioquia resuelto el tema de los empleos en pandemia, pero adicionalmente 38.000 nuevos, y al mismo tiempo al país, para volver a la cifra de diciembre del 2019, antes de pandemia, todavía le faltaba recuperar 850.000 empleos. Altísimo. Explíquenos estas gráficas, a ver si me las ponen, por favor. Bueno, ahí tenemos 2 gráficas. Lo que queríamos con este mapa, con la Universidad de Antioquia, con el grupo de investigación, era mirar cuál era por departamento, quién es el que genera, cuál es el sector. Entonces volvamos, tenemos 3 sectores: agro, industria y servicios. Sí. Y cuando uno ve esta foto, se encuentra que los departamentos son o agro o son servicios, sobre todo por lo que significa el comercio. Pero el dato allí, y para pensar y para la agenda del presidente Gustavo Petro, es que es un país carente de industria. La industria hoy no es protagonista en materia de empleo. Y esto se complementa con el mapa del frente. Noten ustedes que uno que quiere, pues que si no es el empleo, pues la industria aparezca en términos de PIB. Y nuevamente la noticia es que la industria es el gran ausente. Esos departamentos que poco aportaban al PIB,
que aportan el 7,43. Miren que allí casi la gran mayoría están pintados en ese color blanco, es decir, que dependen mucho del papel que cumpla la administración pública. Aparecen varios departamentos en verde, y allí es porque el comercio es el gran actor, y empieza a aparecer levemente el tema de industria. ¿Por qué es importante la industria? Es que un país, para poder avanzar, aquí en Colombia estamos hablando que la agroindustria, que la agroindustria, que la agroindustria, y si no tenés industria, ¿cómo vas a tener agroindustria? Entonces, las economías desarrolladas, ¿qué pasa? Inicialmente, si uno se remonta varias décadas atrás, eran muy fuertes en agro. Dieron el salto a la industria. La industria les permitió fortalecer el agro, pero además la industria fue el sector base para poder fortalecer servicios. En el Valle de Aburrá hablamos de servicios, no se nos puede olvidar la industria. En Antioquia tenemos que tener muy claro que nuestro principal sector en PIB es la industria. Y es el mensaje que queríamos dejar con estos dos mapas. Un país, para poder que siga avanzando, requiere del sector enclave entre el sector agro, el sector servicios, y es la industria. Pero hoy no es, digamos, la foto más importante. Curioso eso de la industria manufacturera en Cundinamarca y Santanderes. Así es. En Santander no. Santander. Sobre todo en eso. En la siguiente gráfica ustedes ponen la participación de construcción de Antioquia. ¿Por qué la construcción es tan importante, gerente? Bueno, este es otro de los mensajes que queríamos dejar, porque miren el jalón tan importante o el impulso tan importante que tiene la construcción en el peso nacional. Miren lo que está pasando. Que el valor de la construcción de Antioquia, el PIB de la construcción de Antioquia, si lo dimos en la producción del país, Antioquia solo es casi cerca del 20%. Es decir, que el sector más importante, o más bien, la industria de la construcción, la más importante de todo Colombia, es en el departamento de Antioquia. Permítame, hágame una claridad. ¿Construcción e infraestructura o son distintas? Entonces, construcción tiene dos grandes capítulos. Capítulo 1, obras civiles, sí, que es grandes proyectos de infraestructura. Capítulo 2, edificaciones. Y allí, obviamente, la gente se imagina vivienda nueva, locales comerciales, vivienda de interés social. Estamos. Sí, pero yo la que me estaba imaginando eran las 4G. Ahí en ese dato están incluidas todas las... Está todo el paquete, pero venga, Nacho, que es importante contarle a los antioqueños. Bueno, ¿y qué fue lo que jalonó? ¿Obra civil o edificaciones? El país está en el momento más alto, hasta en los últimos 2 años, en el momento más alto en edificaciones. Pero cuando uno mira Antioquia y retoma las cifras de Camacol, se da cuenta que las ventas de edificaciones y demás pasamos de cerca de 11.000 años a cerca de 9.000 años. Pues, conclusión, el jalón, ese impulso que está teniendo la construcción de Antioquia no obedece a ese capítulo 2 que son edificaciones. Entonces, ¿a qué depende? ¿De qué depende? Obra civil. Entonces, digamos, ¿qué ha pasado en Antioquia desde el 2014 a hoy? Y eso es muy fácil, ¿o no? 4G. Sí, claro. Las 4G. Hidroituango. Sí, señor. El IDEA participó muy activamente en vías del NUS, 4G. Sí. Entonces, por eso quisimos incluir esto. ¡Ojo, Antioquia! Ahí no nos emocionemos. La pregunta es cómo mantener esa senda de crecimiento y participación del sector de la construcción. Entonces, mensaje para el gobierno del presidente Petro. Hay que impulsar la vivienda de interés social. Y en general la vivienda, pero hablemos de vivienda de interés social. Para volver a reactivar e impulsar todo lo que significa edificaciones. Y en obras civiles... Además, gran generador de empleo. Gran generador de empleo. Sí. Gran generador de empleo. Y en obras civiles, bien saben pues que el gobierno Duque avanzó en lo que significa el Metro del 80. Sí. Nosotros le estamos proponiendo al país, no solamente al gobierno Duque, sino que será tema de conversación con el presidente Gustavo Petro, Tren del Río. Tren del Río, que el Tren del Río no solamente es el trayecto Barbosa-Caldas, sino que hace parte de toda una agenda de infraestructura, de proyección de Antioquia, de todo el eje cafetero, porque aspiramos a hacer el trayecto La Feliz a La Pintada. La Pintada Caldas. Estoy hablando de todo un macroproyecto en términos de trenes. Caldas-Barbosa, Tren del Río. Barbosa-Puerto Berrío. Estamos soñando que en unos años, ojalá lo más pronto posible, como vamos a tener el túnel Guillermo Gaviria y Puerto Antioquia, hay que pensar desde ya en un sistema de trenes para el Urabá antioqueño. Porque es que, claro, que salga la carga, sale a la altura de Cañas Gordas, llegue a Mutatá y que de Mutatá, ojalá logre llegar a Puerto Antioquia. Estamos imaginando un sistema de transporte en lo que significa el oriente antioqueño. Entonces, cuando yo digo, presentamos Tren del Río como gobierno de Antioquia, Aníbal Gaviria presenta Tren del Río, es la fase 1 de todo un engranaje
de propuestas de mediano y largo plazo en favor de la competitividad. Entonces, capítulo 1, para mantener ese crecimiento, edificaciones, particularmente vivienda de interés social, creo que es un tema donde está sintonizado el presidente. Más infraestructura. Para el desarrollo. Y hay muchas cosas que hacer. Estamos hablando del segundo, vamos a los términos del, como me dice la gente, ¿para cuándo el segundo hueco del túnel de Oriente? Sí. El segundo tubo, ¿cierto? La segunda galería del túnel de Oriente y sus viaductos. Se ha hablado de la ruta del agua, estaba hablando de la vía que hay que construir entre Santuario y Puerto Triunfo, que fue una de las que quedó en documento COMPES en esta administración del presidente Duque. Bien saben lo que significa movilizarse. Estamos hablando de la vía que conecta a Medellín con Bogotá, las dos principales ciudades, y lo que es ese trayecto duro entre San Luis y Puerto Triunfo. Ahí ustedes por los últimos tiempos han pasado. Entonces la ruta del agua pretende conectar con una nueva vía paralelo sobre el costado izquierdo, entre Santuario y Puerto Triunfo, esa nueva vía. Eso no solamente va a permitir esta senda de crecimiento, sino que el departamento siga avanzando y conectándose con la principal ciudad del país, que es Bogotá. José, le voy a repetir esta gráfica, participación de la construcción en Antioquia. Mire, ahí la tiene José, y mire en el año que arranca, 1980, ¿sí? Y mire cómo ha sido en curva ascendente. Ahora veamos la siguiente gráfica, participación de la industria manufacturera en Antioquia. Y mire en 1980 dónde estaba. Sí, señor. Y mire cómo, pues, o sea, hemos tenido picos y estamos en senda de recuperación. ¿Cómo explicar esto? Nacho, la foto, como cuando uno toma series históricas, datos tan largos, estamos hablando de datos desde 1980, yo no había nacido, varios de la mesa sí, entonces cuando uno mira... No, solo Nacho y yo. Nacho no se acuerda. Nacho y yo. Nacho no se acuerda cómo era Antioquia y Colombia del 80, tampoco había nacido, es capaz de decir. Me lo había caminado mucho. Miren que Antioquia tenía una participación cercana al 22 y la gráfica medio... Dice uno, ¿será que ha caído la industria? No, Antioquia se sostiene. Se sostiene pese a que otros departamentos, otras economías, ahora mencionamos Santander, mencionamos el Bogotá, ha ganado participación. Nos sostenemos, estamos en senda de recuperación, pero ojo, que hay que prestarle atención a la industria de Antioquia. Yo creo que estamos en un momento muy especial para poner la discusión sobre la mesa. Necesitamos más innovación para la industria. Sí. ¿Y será que estamos necesitando, Nacho, y la mesa de trabajo, una revitalización de la industria antioqueña y la industria del país? O lo que alguien diría, un proceso de reindustrialización. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, conocedor al detalle del modelo cepalino para la región, o el modelo implementado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conoce bien de este tema. Y yo creo que es uno de los frentes que definitivamente hay que poner en términos de la agenda con el presidente Gustavo Petro. Me quedan dos gráficas solamente. Veamos la industria manufacturera, la gráfica que sigue, por favor, para que usted nos la explique. Entonces no queríamos ver con el equipo de investigaciones de la Universidad de Antioquia, ver la foto de Antioquia solo, sino que queríamos ver, hombre, y cómo se ha comportado esa industria durante el 80 hasta hoy, los comportamientos de esa participación manufacturera en el PIB del país. Parejita. Es la verde, la ¿sí de o no? Antioquia. La de Antioquia. Verde, sí. Pero la amarilla, que es el país, ¿cuánto pesa la industria manufacturera en el PIB del país? Pues, tengo el PIB de la industria, divido el PIB del país. Sí. Y pesa cerca del 12. Pero miren Antioquia. Antioquia se mantiene pesando cerca del 20% del PIB total de la industria del país. Es decir, Antioquia es el departamento más importante del país en materia de industria. Es por eso que me atrevo a decir, Nacho, que con la agenda con el presidente Gustavo Petro, definitivamente uno de los capítulos que tenemos que poner sobre la mesa, ya mencioné Tren del Río, ya mencioné la vivienda de interés social, mencionamos hace algún rato Duburi, clave por lo que significa Antioquia en eso, todos los temas de energía y las actividades conexas. Pero hay otro capítulo que hay que poner definitivamente con el presidente Gustavo Petro y es el papel de la industria de Antioquia en el país. Y obviamente, ¿cuál será la apuesta durante estos 4 años? Y una mirada, ojalá, a más largo plazo, si es revitalización, si es reindustrialización, si es como llamamos más innovación a la industria, pero definitivamente tenemos una gran oportunidad, porque lo dije hace algunos minutos, la industria es la que puede permitir tener agroindustria y puede permitir fortalecer más servicios, pero en especial, y esto va a ser importante, es la industria es la que más aporta en empleo formal. Trabajar en industria es igual a tener empleo formal. Y si tiene empleo formal y es industria, eso es igual a recaudo de impuestos. Sí. Entonces, la industria manufacturera es buena pagadora de impuestos, pero además generadora de empleo formal. Porque es que no nos puede olvidar que cerca de
60 de cada 100 empleos en el país son informales. Muchos de ellos, con esto no quiero, en comercio hay mucho, pero muchos de ellos en comercio informal. La industria tiene una fuerza en términos de formalización de la economía. Veamos la última gráfica, evolución de la participación de Antioquia en las exportaciones nacionales. No sé si ahí está incluido el oro. No, esta gráfica, queremos ver el Colombia diferente, no la industria extractiva. Entonces le quitamos minería y le quitamos petróleo. Yo le hago una pregunta porque sé que José mismo la pregunta y él sabe cómo José es. es muy inquieto, como todos. Entonces, si le quitamos a las exportaciones colombianas... De cada 100 pesos nosotros estamos exportando en la actualidad 24. De cada 100 dólares, cambiamos, hablemos de dólares. De cada 100 dólares, Antioquia está exportando 24. No sigamos hablando de pesos. Quedándonos en los puertos lejos, quedándonos bien dificultoso que salir de Antioquia, aunque ustedes dicen, vamos para una Antioquia plana, todavía no estamos planos, pero vamos con la tendencia. Es que es altísimo, José, ¿no? Sí, mucho, Nacho. Así es, Nacho. De cada 100 dólares que se exportan en el país, cerca de 25 dólares su origen es Antioquia. Y eso yo creo que tiene dos efectos. Uno, optimismo, y dos, prestemos atención a eso, sobre todo porque aquí hablamos mucho de los TLC con Estados Unidos. Hay que empezar a hablar de prácticas de lealtad y demás con China. Sí, porque claro. es que estos industriales, muchos de ellos que están allí, de los alimentos, de las prendas de vestir, de la confección, enfrentan prácticas no las mejores en términos de lealtad a la hora de competir. Aún con eso, miren lo que significa Antioquia. Ahí estuvo sentado, ¿dónde está usted? El ex embajador de China, la semana pasada, estuvo aquí contándonos todos estos acercamientos. Yo le tengo una pregunta porque el tiempo nos agotó y qué tema tan maravilloso. Esto es una bola de nieve. Esto podría seguir, muéstrame la última gráfica, seguir creciendo en exportaciones, en todo eso que usted nos explicó. ¿Esto es una bola de nieve o no? Uno no se puede confiar y hay que seguir pensando en ese... Nacho, varias cosas. A ver, lo que acaba de pasar en Antioquia y lo que ha venido pasando, para esperar los resultados de 2021, mandan un mensaje. En Antioquia hay un círculo virtuoso. Crecemos en lo económico. Estoy hablando de las cifras y hemos dedicado gran parte de este programa a hablar del crecimiento económico y la participación de Antioquia. Pero Antioquia creció generando empleo. Entonces, círculo virtuoso. Pata 1, crecimiento económico. Patica 2, generación de empleo. Por cada punto, oigan este dato, que aumenta la economía en Antioquia, si el PIB de Antioquia aumenta en un 1 su crecimiento, eso es igual a generar 16.600 empleos. ¿Por qué es importante que crezca la economía en Antioquia? Porque se traduce en generación de empleo. Y la tercera patica para hablar del círculo virtuoso. Hace algunos segundos me gustaría mucho que la vuelvan a colocar. La del Gini. La del Gini. ¿Qué es este indicador? Se mide la distribución de la riqueza de una economía de un país entre 0 y 1. Si esto se acerca a 1, es porque es desigual. Y si se acerca a 0, es porque hay ciertas prácticas y podemos decir que es un país que le apuesta a la igualdad. Y allí tenemos Bogotá, miren el Gini, 0.528. Colombia, 0.523. Es decir, y en la mitad tenemos Antioquia, 0.50. Es decir, que Bogotá y Colombia en promedio son más desiguales que Antioquia. En Antioquia, crecer en un punto del PIB es igual a reducir en 0.3 la desigualdad. O en otras palabras, si la economía de Antioquia crece 3%, la desigualdad no sería 0.55, sino que sería 49.5. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Y si miramos Latinoamérica y la OCDE... Pero ese punto 50, gerente, eso me está hablando en términos de porcentaje, es decir, el 50% de la población antioqueña. 0 y 1 se mide. O sea, entre 0 y 1. Entre Exacto, siendo 1 representando un 100%. No. Es que cuando este indicador al calcularlo da 1, es porque es un país que es muy desigual. Y si da 0, o se acerca a 0, es porque es un país que le apuesta duro a los temas de igualdad. Antioquia quedó en la mitad. Sí. Pero decía que era un círculo virtuoso. Entonces, crecimiento económico, generación de empleo y reducción de desigualdad. Julián, ¿pero cómo concluyeron eso? Decimos, una modelación econométrica para determinar cómo era eso para Antioquia, para Bogotá y para Colombia. Y la noticia importante es que cuando aumenta en un 1% la economía en Bogotá, la reducción de la desigualdad es cercana a 0. Es decir, que Bogotá tiene que diseñar políticas distintas porque el crecimiento económico no se le traduce en reducción de desigualdad. Y si miramos Colombia, por cada 1% que aumentamos el PIB,
solamente lo reduce en 0.20 y estoy diciendo que en Antioquia es 0.30. Es decir, que en Antioquia que la economía crezca sí se traduce en reducir desigualdades. Me quedan como 3 gráficas, pero ya me cogió la noche, pero quiero que me pongan la última, si son tan amables. Porcentaje de personas con ingresos per cápita por debajo de la LP. Bueno. ¿Qué significa LP? Línea de pobreza. Lamentablemente. Entonces, hasta aquí muy buenas noticias, pero el otro reto que hay que conversar de la mano del gobierno nacional, y yo creo que todavía hay tiempo de conversarlo con el gobierno Duque, es que el gobierno Duque todavía no se ha acabado. Tiene hasta el 7 de agosto para que ojalá lleguen recursos al territorio, recursos que cambien realidades. Y obviamente, mientras esto pasa, podemos construir una agenda de la mano del presidente Petro. Entonces, ¿qué esconde una de la las zonas realidad? más ricas, por Dios? Es que el Urabá es rico. Es que el Urabá es una de las... Urabá puede ser, escuchen esto, una de las tierras más fértiles del mundo. Sí. Pero además tiene mar. Sí, total. Pero mire lo que está pasando, el 70% de Y su además población... tiene todo el mercado centroamericano y del Caribe. Sí, Nacho, tenemos que prestarle atención a Urabá. Nuevamente... Y allí fue donde ganó el Gustavo Petro. Usted lo dijo, yo lo iba a decir. Bajo Cauca. También. La gente habló. Sí, señor. La gente habló y las cifras lo respaldan. Entonces hay que trabajar. Miren quiénes son los que porque más el dura la Oriente tienen. no ganó. 70, Andrea, 70 de cada 100 personas en el Urabá están por debajo de la línea de pobreza. En el Bajo Cauca, casi 56 de cada 100. En Nordeste, 41. Pero existe otro mundo, el Oriente Antioqueño. ¿Sí ven ustedes? Sí, el norte, suroeste, oriente. Pero miren el Oriente Antioqueño. No. Y pensemos el Oriente cómo está. Inclusive Sobre todo tasa de cómo está- desempleo, que vi la gráfica que estaba antes de esta, la tasa de desempleo en el oriente antioqueño es bajísima, No, es que baja. La tasa de desempleo del Oriente es cercana al 5%. Y hablar de tasas de desempleo cercanas al 5% del Oriente son tasas de desempleo que cualquier economía del mundo se puede permitir. Se puede permitir. O sea, ese Oriente cercano es otro mundo. Hay que prestarle atención en materia de seguridad. Hay que consolidar apuestas. Que el desarrollo que tiene el altiplano logre llegar a los municipios más alejados del altiplano. Pero en especial poner énfasis. Y en eso no podemos hacernos los de la vista gorda. Urabá, Bajo Cauca. Porque esa realidad, la gente no la está pasando bien, Nacho, en esas subregiones. Muy bien Antioquia como foto general, pero prestemos atención a esas realidades y ni hablemos de los temas de conflicto en esos territorios. Usted tiene que volver aquí a traerme estos análisis. En verdad que sorprenden, me parece muy productivo, me parece que lo felicito, en verdad. Me parece que es una fotografía muy resumida, pero bastante interesante, donde uno puede encontrar mucha profundidad. Espero que tengamos más informes de esto. Me tengo que despedir porque me cogió la Nacho, noche. permíteme la última. Primero, agradecer. Sí. Y segundo, no lo ha mencionado, pero parte de la motivación que ha tenido sacar esta semana estas cifras es que hay como a ratos mucha desesperanza. Sí. Hay gente diciendo si compro dólares, si pongo mis inversiones en otra parte, y otros diciendo como en Antioquia no ganó el presidente Petro, ¿qué nos va a pasar? Y yo no sé si el presidente Petro sí perdió en Antioquia, es que el presidente Petro logró cerca de 1 millón de votos en Antioquia. Sí. 600.000. Pero además, yo creo que Antioquia tiene mucho para consolidar de la mano del país. Y no creo que el presidente Petro, las elecciones ya pasaron. Venga, todo esto Aportemos que se esto, construye, Nacho. yo no creo. No, Nacho, aportemos. Venga, construyamos. Las elecciones ya terminaron. Dejemos ese discurso allá, esa discusión allá y trabajemos juntos. Yo creo que hay que acabar más esa discusión en redes y más bien proyectos, ejecuciones y sobre todo con información para la toma de decisiones. Él es Julián Vázquez, gerente del IDEA, tiene el departamento metido en la cabeza, trabaja de todo, con todas las universidades de la mano, le encanta a usted todo eso, me gusta mucho este informe, espero volverlo a tener por acá. Y para que ya me cuente gestiones del IDEA, Antioquia LED y todo lo que hemos hecho, porque ustedes no han parado. Así es, Nacho, y eso nos llena de mucha emoción. Hay que ser quienes contamos buenas noticias. Yo creo que hay mucha gente que dedica a diario a poner noticias pesimistas. Tiene que haber alguien que proponga, que cuente noticias buenas y sobre todo que nos centremos en términos de ejecución y no de discusión. Ustedes no se me vayan, tengo otro invitado, ya volvemos. ¿Usted está buscando empleo? Alice su celular, porque en los agentes comerciales de Claro están necesitando asesores comerciales calle. Además, si usted quiere llevar la hoja de vida personalmente y escuchar con más detalle de qué se trata, se puede acercar este jueves 7 de julio a alguno de los lugares que aparecen en pantalla, donde se habilitarán unas carpas de agentes comerciales Claro de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Porque empleo sí hay.
Doctor Carlos Valdivieso, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. Encantado de estar con ustedes y con estas informaciones tan importantes que nos estaban dando ahorita. Muchas gracias, hombre. Sí, esa es la idea. ¿Usted le tiene primera pregunta antes de entrar con el tema? Entrar con el tema. Concepto, ¿qué piensa de la nueva ministra Carolina Corcho? Bueno, yo creo que la doctora Corcho es una representante gremial muy respetable que lleva ya más de una década pues, en el mundo de la representación gremial. Entonces nos parece que es un nombramiento de una persona competente. Las opiniones pueden ser polémicas en algunos aspectos y eso lo entendemos muy bien. En lo que tiene que ver con el manejo de las EPS, yo creo que todos sabemos que ha habido una quiebra de muchísimas EPS y un manejo financiero muy discutido. Tendrá que hacerse una reforma del sistema de salud que nosotros hemos considerado en el Colegio Médico, por ejemplo, y en la Federación. Debe ser una transición hacia la eliminación de la intermediación financiera en donde el Estado asuma el manejo de los recursos. El modelo tiene que generarse todavía, lo estamos discutiendo en las organizaciones médicas, pero el nombramiento de la doctora Corcho en términos generales es bien recibido por nosotros. Eso hay que decirlo. Frente a eso de las EPS rápidamente, quienes estamos en buenas EPS, yo estoy en Sura, por ejemplo, no la he necesitado, pero mi papá la tiene y le va muy bien. Sí. Siempre nos genera temor ese tema de la eliminación de las EPS. Es que el aseguramiento no es el que está en discusión. El modelo de aseguramiento ha mejorado el sistema de salud colombiano. Lo que pasa es que hay que situar, digamos, el lucro en la prestación del servicio de salud. El lucro no tiene que estar en el manejo financiero de los recursos por parte de particulares. El lucro debe estar en que haya buen trabajo por parte de las IPS, muy buenas, muy calificadas, y por parte de entidades que presten otros servicios dentro del sistema de salud. Se necesitan entidades que presten buenos servicios de promoción y prevención, de otro tipo de conductas de trabajos en el sistema de salud que se pueden hacer. Doctor Valdivieso, hablemos del tema que le corresponde a usted como cirujano plástico. Bueno. Hablemos de mamoplastia. Muy bien. Vamos a hablar de una cirugía muy espectacular, Nacho, que es la reducción mamaria. Las señoras que tienen senos muy grandes, pues sufren bastante porque pesan bastante esos senos, molestan la columna, pero además para vestirse es una incomodidad. Yo he traído aquí dos casos interesantes. Miren, por ejemplo, este caso. Es una señora con una gran gigantomastia, un seno supremamente grande y caído. Y en la imagen de la derecha nosotros ya hemos retirado cerca de 1 kilo, juntando lo que retiramos en cada seno. Miren cómo hemos levantado ese seno. El aspecto estético pues mejoró muchísimo también. La señora ahora se puede vestir mucho más tranquilamente en un vestido de baño o simplemente en una camisa. La siguiente foto. Esta nos muestra también un seno grande, pero no tan grande como el anterior, ni tan caído. Esta señora se incomodaba mucho porque el seno era bastante grande a pesar de todo, y hemos en la imagen de la derecha, ustedes ven una reducción importante que ya le da mucho más comodidad a esta paciente en su vestuario normalmente. Es una cirugía muy interesante. Todas las mujeres que tengan inquietud porque tienen los senos grandes, consulten a su cirujano plástico porque podemos resolverles muy bien. La forma del seno ya no es como antes, que a veces era muy fea. Hoy en día la forma de los senos hemos mejorado muchísimo los cirujanos plásticos y las cicatrices también son mucho mejores que antes. Recuperación rápida. 10 días más o menos de incapacidad. Tendremos que poner un dren en el seno de la paciente. Lo quitaremos más o menos entre el día 5 y el 8 y en 10 días estará en su vida normal. Ahí aparecerá, Nacho, en las pantallas de ustedes los teléfonos. Tienen que llamar, que es importantísimo. Que suene gracias. Mucho el teléfono. Claro que sí. 300-212-5904, que es el teléfono celular de nosotros. Ahí hay WhatsApp para que manden su mensaje, responderemos agendando la consulta. Y el fijo 604-444-8818. Estamos en Salud y Servicios, nuestro consultorio, para atenderlas a todas como ustedes se merecen. Doctor Valdivieso, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los espero mañana.